Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni hay árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en este día, domingo, día del Señor, octavo, domingo del tiempo ordinario, ya a unos días de dar el siguiente paso en el ciclo litúrgico, la Cuaresma, el Señor nos invita a ver en este día con mucha sabiduría cómo encontrar la verdadera paz en una situación de conflicto, de dolor, de pena. Cómo ser auténticos sabios para encontrar un camino de reconciliación. Primero podemos contemplar la primera lectura del libro del Siráside, que nos dice, al agitar el ceñidor, aparecen las basuras. Es decir, que cuando se está moviendo la arena, quizás el trigo, si se va a cernir, al paso del tiempo se va a notar la imperfección que tiene la arena o el trigo o cualquier cosa que podamos cernir. Comúnmente, para no comernos la basurita en un alimento que está muy granulado, pues mamás utilizan un colador para que quede en el colador la basurita. Ese es el ceñidor. Tarde o temprano saldrá la basura o lo que nos sirve para comer. ¿Qué significa esto en nuestra vida cotidiana y ordinaria de la vida? Que el que es bueno sabe reconocer que el trigo, la tierrita, y quiero purificarla, quiero que salgan a flote esas imperfecciones. Se tiene que ser muy sabio y prudente para guardar el verdadero tiempo en que el ceñidor va a sacar en verdad la basura y tirarla o hacerla a un lado. Espiritualmente y en nuestros actos, hay quienes ante una situación salen y flotan de sí mismos la basurita que traen dentro. Quienes responden inmediatamente a la agresión
también responden a esa agresividad. Llega la agresividad, el odio, el rencor, el resentimiento, y también responden. Y entonces las intenciones del corazón se dejan ver y notar en nuestras expresiones. Se nota la basurita. Pero también aquí el Señor nos invita a que si inmediatamente en mi corazón brotan esas intenciones, compongamos el camino, porque de este corazón que quiere expresar simplemente bondad, el Señor nos está provocando para hacer el bien. Continúa diciendo el libro de la sabiduría: en la discusión aparecen los defectos. Hay quienes se dicen muy buenos y generosos, pero tan solo de escuchar sus palabras, conoces en realidad el corazón del hombre o de la mujer cuando hablan. Y entonces se podrá decir, pues ¿dónde estará la bondad del ser humano cuando se cree bueno y sus palabras expresan y sus actos expresan otra cosa? Por eso es que del árbol bueno vamos a obtener frutos buenos. Y dice el Evangelio, pues no vamos a esperar que de un árbol bueno, pues esperamos que no dé un fruto malo. O de un árbol malo vaya a dar un fruto bueno. Nunca esperamos eso. Pero entonces nuestro corazón, si está unido al de Cristo, va a responder generosamente para que ese árbol bueno dé frutos buenos. Nuestras situaciones de dolor en todos nosotros, cuando nos confronta un dolor, una pena y nos llega, hay quienes responden de manera agresiva. Sus palabras y sus gestos son así, de agresividad. Hay quienes, por ejemplo, se dicen estar muy bien aquí y a gustos con el Señor y cumplir solamente por cumplir un precepto, pero cuando llegamos a casa, a nuestras situaciones, no somos capaces de ser buenos. Aquí solamente somos buenos. No puede ser eso posible. Árbol bueno, frutos buenos. Árbol bueno aquí en la misa y árbol bueno también en casa. Eso es lo que corresponde. Hay quienes en la vida interior dicen así, pues al cabo el Señor siempre me perdonará el pecado. Es decir, pues siempre seguiré en mi pecado porque siempre el Señor me lo perdonará. Eso significa una osadía terrible para la vida interior del ser humano. Y el Señor nos pide ya dar fruto hoy. Cuidado, porque ahí se nos escapa la vida. Y si en mi hoy, en mi presente, yo ya estoy llevando este razonamiento y convencimiento, pues ahí estamos cerrando terriblemente en la vida espiritual. Dice San Pablo a los Corintios. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar la vida? San Pablo nos da una respuesta concreta. Dice San Pablo, la muerte ha sido aniquilada por la victoria. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Qué muerte habla el apóstol? Pues las situaciones que ustedes tienen aquí en su cabeza, en casita, en el trabajo, en su diario vivir. Eso a veces nos provoca muerte. Hablar de muerte significa dolor, resentimiento, coraje. Quizás en un familiar que vive una situación difícil,
o la que vivimos en casa, padres e hijos. Y dice el apóstol, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque nosotros hemos sido revestidos de la incorruptibilidad. Nosotros entonces hemos sido llenados de la inmortalidad. Ser corruptible, mi humana naturaleza corruptible, mi humana naturaleza mortal, el Señor la ha cubierto con su inmortalidad. El Señor en su gloriosa cruz nos ha llenado a todos de la incorruptibilidad. Por lo tanto, San Pablo nos invita a hacer estas palabras. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque en medio de los tormentos de cada uno de ustedes en la vida ordinaria pueden expresar estas hermosas palabras de San Pablo. Gracias, Señor, que nos has dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabiamente me has dicho cómo esperar. Es decir, prudente, tranquilo como la paloma, porque la crudeza de este mundo pasará y la victoria de Dios siempre sucederá. Y cuando me provoca algo o alguien, sencillo como la paloma, pero astuto como la serpiente. Es decir, no es una pasividad la de la paloma, también se pone en astucia el corazón, el hombre, para también provocar el bien. Por eso Pablo dice, gracias a Dios que nos ha dado la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que a ustedes en sus penas y dolores pueden gritar lo mismo. Podemos gritar lo mismo. Gracias, Señor, porque en la prueba que me das voy a responder generosamente, porque la victoria es tuya, Señor, no mía. Y yo voy a dar fe de eso que tú me enseñaste en la cruz. Diste la vida por mí, ¿cómo no voy a dar la vida por mi hijo que se equivocó? Por el esposo, por la esposa, por el amigo. ¿Cómo no voy a entregarle la vida? Por eso el Señor en su Evangelio nos invita a ver en profundidad quién es el que está viendo estas cosas a nivel espiritual. ¿Quién ve de profundidad la cruz de Dios en su propia vida? Por eso tenemos que ser de una vista muy profunda para no caer en la ceguera, y una vista en el Espíritu de Dios muy profunda es aquella que sabe responder con generosidad. Sabe entonces encaminar al hermano hacia el bien y no hacia más rencor o rabias o resentimientos. De eso ya estamos hasta aquí. Nosotros tenemos que provocar el bien. Ante el mal, qué bien se asemejan, hermanos, cuando provocan el bien. Qué bonito, ¿no? Cuando ustedes son otros Cristos.